¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy ya tenemos un gran programa y un excelente invitado. Estará con nosotros Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. ¿La reconstrucción con cambios funciona tal como está concebida o no? Eso es lo que responderá nuestro invitado después de esta pausa. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. Encantado de tenerlo por acá. Gracias por la invitación. Doctor Prialé. Tenemos una grave crisis de infraestructura en el país. Por lo que estoy viendo, los números son altísimos. Hay un déficit, una brecha de 166.000 millones de dólares, de los cuales 19.000 millones calcula que costará la reconstrucción después de los desastres naturales. ¿Cómo hemos llegado a esta brecha tan grande que parece prácticamente insalvable en la infraestructura nacional? ¿En qué momento se deterioró? ¿En qué momento no se le dio la atención debida? ¿Cuándo fue que, digamos, dejamos que las cosas se llegaran hasta este punto? Bueno, este es un atraso histórico, viene de décadas y es parte del espíritu nacional, me parece. Se hacen obras, no se mantienen, se pierde lo invertido. Es la historia del país de los últimos 100 años. Entonces, lo que hicimos en el 2015 fue cuantificar las necesidades. Y esto arrojó una cifra del orden de 160.000 millones de dólares en todos los sectores. Claro, ahora, esto es imposible de atender en un año, pero, digamos, a buen ritmo. La idea sería tratar de cerrar estas brechas, atender necesidades. ¿Qué significa, doctor Prialé, un buen ritmo y de qué cantidad de años estamos hablando si es que ese buen ritmo, un ritmo procede? Exigente, pero razonable para un país como el nuestro, que tiene que superar la pobreza y dar calidad de vida a los peruanos. 10 años. 10 años. A ese ritmo, la inversión anual sería de aproximadamente 6% del producto invertido cada año. Ahora, el secreto o la gracia es hacerlo continuamente, durante 10 años seguidos, porque si no, cualquier horizonte que uno fije se diluye en el tiempo. No ha habido, digamos... Lo que han hecho los países asiáticos es atacar este problema sin pausa. Año tras año, sistemáticamente, no han parado. Y miren cómo están, han salido de la pobreza. Corea del Sur en 1950 era más pobre que el Perú. Singapur era tan pobre como el Perú y ahora son primer mundo. Claro, porque a partir del año 80 comenzaron a invertir en esto, en infraestructura, todos los años, permanentemente, llueva, truene o nieve, no importa. Le podrían decir, algún crítico le podría decir, viniendo de la izquierda, supongo yo, para ser de abogado del diablo, es que Singapur es una ciudad, estado, claro, y son pequeños en comparación pues con el Perú, que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Corea no es pequeño, pero Singapur sí, claro, Estado-nación, uno diría que es fácil, pero igual, las inversiones son proporcionales al tamaño del país, y el hecho es que Singapur es uno de los países, creo que es el país con el per cápita más alto del mundo, etcétera. Entonces, lo mismo ha hecho China en su gigantismo. Así es. Está invirtiendo desde el año 90 y el ritmo al cual van es increíble. Digamos que tienen una línea de, para que tengan una idea, su red de trenes de alta velocidad le da una vuelta a la Tierra. Es esa longitud de líneas que vinculan sus ciudades. Tuvieron un incidente hace unos años, uno de los primeros trenes que hicieron se descarriló. En cualquier país de los nuestros, escándalo, cae el gabinete, pasa lo que sea,
y se paraliza todo. Ahí no, siguieron construyendo líneas, nunca más les volvió a pasar esto, mejoraron su técnica y su capacidad de ejecución. Ahora, en resumen, ahorita se viene invirtiendo más o menos entre 4 y 5% del producto por año, pero lamentablemente no hay tanta calidad en el gasto como debiera y bajos controles. Entonces, no es que estemos pues a 1 millón de millas de distancia del objetivo de 6% del producto por año. Estamos relativamente bien. América Latina invierte en promedio 2.5% de su producto por año. Nosotros estamos encima del promedio latinoamericano, pero una vez más, calidad en el gasto y controles son fundamentales. Ojo, al año se gasta como 30.000 millones de soles para hacerla fácil. Más o menos el 80% son, 84% son obras públicas, pequeñas y medianas, más de 15.000, aunque el Contralor hace pocos días dijo que eran como 40.000, pero hay algunas que no califican porque son reposiciones, cosas así. Más de 15.000 obras públicas por año y un 14% del gasto anual en obras es para cofinanciar asociaciones público-privadas. Se gasta 5 veces más en obras públicas pequeñas y medianas, 15.000, que es prácticamente imposible controlar, y unas cuantas APPs, se pueden contar con los dedos de la mano, para cofinanciar. O sea, hay que controlar todo, pero ¿cómo hacemos para controlar las obras públicas? Y esto viene a pie porque estamos en el proceso de reconstrucción, se inicia, son 9.000 pequeñas obras públicas. Si usted divide el monto que se va a gastar en obras de la reconstrucción, que son como 20.000 millones de soles, entre 9.000 obras, 2.2 millones de soles por obra. Son pequeñas obras. ¿Cómo se puede manejar esto? No nos debe sorprender. Es muy difícil manejar. Que los concursos se vician. El Contralor fue a Piura, encontró que 3 de 4 procesos que se habían concursado estaban pues mal planteados, hizo el comentario y el gobernador optó por retrocederlos porque le parecía que no era sensato continuar con ese proceso tal cual. Hay un problema serio. Usted habla, digamos, de mecanismos de control y de en obras muy pequeñas donde por lo visto los mecanismos de control no funcionan muy bien, y de obras medianas o grandes que ya son, digamos... O muy grandes. Que son asociaciones público-privadas. Claro. Ese es el marco del asunto. Pero me ha interesado mucho lo que ha dicho usted sobre China, porque acá lo que estamos viendo es lo siguiente, ¿no? Es decir, el mismo presidente de la República dijo al iniciar su mandato que había demasiadas obstrucciones, ¿no es cierto?, en hacer estas asociaciones público-privadas, que había demasiada burocracia, trámites, ¿no es cierto?, y que él iba a destrabar ese tipo de asuntos, ¿no? ¿A usted le parece que estas trabas son consustanciales a los sistemas de gobierno como el nuestro? Porque en el caso de China, China no es una democracia occidental, tiene un partido único. Usted nos ha mencionado el caso del tren que se descarriló y que, bueno, nadie pues protestó ni nadie hizo mucho lío, no hubo gabinete que cayó, ¿no es cierto? Bueno, en China imposible. Así es, efectivamente, y siguieron adelante. Entonces, como un comentario político antes de entrar básicamente a lo técnico, en los países donde hay, digamos, un mayor control político, en donde hay una mayor, digamos, acumulación de poder, es más fácil, ¿no es cierto?, si se tiene una visión como la de los chinos, por ejemplo, digamos, seguir con un programa de infraestructuras. Interesante la pregunta. ¿Quiere decir que se necesita autoritarismo para poder desarrollar el país? Creo que no. No. Hay que organizarse en democracia, tal como vivimos en el país, pero con sensatez. Ahora, la democracia en la cual nos hemos organizado nos ha, digamos, sorprendido a todos los peruanos cuando se ha destapado este caso Lava Jato Odebrecht, donde había de alguna manera una gran empresa constructora que estaba asociada con otras empresas peruanas, y bueno, y todos sabemos lo que pasó. A principio de los 90, ¿no es cierto?, cuando colapsó el sistema de partidos y el sistema económico que ponía énfasis en que el Estado debía intervenir en la economía y debía ser el principal promotor de la inversión pública, se dijo, ¿no es cierto?, que la privatización,
digamos, iba a traer menos corrupción, ¿no es cierto? Ese era, digamos, el costo-beneficio, ¿no es cierto?, entre el sistema caduco de los 70, 80 y el nuevo sistema en el cual, digamos, la competencia, la empresa privada no iba a ser posible que existieran elefantes blancos o corrupción. Sin embargo, en el balance estamos viendo que la cosa por algún sitio no funcionó. ¿Cómo podemos hacer ese balance entre el sistema antiguo, que generaba corrupción porque el Estado intervenía en todo, y este sistema nuevo que se trató de probar y que estamos viendo que el balance también no es, por lo menos en materia, digamos, ética, de lo más positivo? Ahora, dos cosas. Una, es un poco matemático pensar que hay corrupción en APP y no en obras públicas, siendo que se gasta por año 5 veces más en obras públicas que en cofinanciar APPs. Ojo. Segunda cuestión, el tema es que para gestionar proyectos tendemos a acumular trámites, como si a más trámites menos corrupción, y es exactamente todo lo contrario. Pero no se trata de acelerar por acelerar y después tener los mismos problemas. El caso de la reconstrucción, el esquema de la reconstrucción con cambios, se basa en una vía muy rápida para las obras públicas, que son estas pequeñas obras, 9.000 que se necesitan hacer, y cuanto antes mejor en casos de rehabilitación, limpieza de cauces de ríos. Pero ahí usted me está diciendo que es donde más, de alguna manera, incidiría la corrupción. Es que claro, si no imposible, dificilísimo controlar 9.000 pequeñas obras. Tendrías que tener un ejército de auditores de la Contraloría. Humanamente imposible y técnicamente insensato. Hay que hacer algo distinto. ¿Qué recomienda usted ahí para que esa, digamos, atomización de las obras no se produzca? Estamos a tiempo de introducir algún tipo de cambio en el modelo que se estableció para la reconstrucción con cambio. Pero esto no quiere decir que está mal, a quién hay que decapitar, ni nada por el estilo. No, nos dedicamos a acusar para atrás, mirar el retrovisor y no avanzamos, nos quedamos parados. Ese es el problema. ¿Qué cambios debería haber en la reconstrucción con cambios, por ejemplo, para que se hagan posibles los cambios de la reconstrucción? Un plazo máximo de consultas y observaciones para resolver por la autoridad esos temas que estarían pendientes para comenzar las obras a 30 días hábiles. No suena mal. Pero para la ejecución de obras públicas se ha diseñado un esquema de vía rápida donde la modalidad que se aplica se llama concurso-oferta, bajo el sistema de precios unitarios, donde el que gana el concurso elabora el expediente y después ejecuta la obra. Es decir, lo hace todo. Y esto es lo que ha provocado la advertencia del Contralor en los primeros procesos adjudicados que prácticamente han tenido que retrocederse. Es decir, estamos ante la cruda realidad. Estamos ante la cruda realidad, pero estamos a tiempo de corregir. Claro, la administración y la gestión públicas no acompañan estos procesos. ¿Y qué dice el señor Pablo de la Fora al respecto, que se ha reunido con usted? Lo ha mencionado, creo, ayer en un evento en la Embajada de España, que hay que encontrar alguna forma híbrida de enfrentar este tema, porque realmente, si no hacemos algo, estamos ingresando en un terreno peligroso, porque va a haber numerosas, si no la mayoría de ocasiones posibles para que se frustre el proceso por pequeñas obras mal concursadas, postores que no debieran postular, quizás introducir una precalificación. Esa precalificación implica antes que se dé el concurso precalificar a los postores. Pero ¿qué es lo que se tiene que precalificar ahí? ¿La reputación de los postores? Por ejemplo, capacidad de contratación. Odres podría volver, los asociados de Odres podrían volver. Para tranquilidad del público, aunque es una especie de broma. Estas obras son numerosas y pequeñas. No es materia para APPs. Aquí no habría cómo, porque las APPs se caracterizan por ser grandes. Así que esas son obras públicas puras. Ya. ¿Qué se puede hacer? Revisar el esquema. Esta vía rápida no funciona. ¿Qué sugerimos al inicio? En mayo hicimos un evento en Lima. Invitamos a las 8 empresas más importantes de Estados Unidos, 4 de Estados Unidos, 4 de Canadá, que se especializan en lo que se llama Project Management, que es la gerencia de proyectos. Y la idea es contratar un Project Manager, que podría ser uno por región,
que elabore todos los expedientes de los miles de obras públicas que competen a la reconstrucción en un solo lugar, expedientes bien hechos, una especie de fábrica inteligente de proyectos, no cualquier cosa, no un copy-paste de un proyecto antiguo y de repente tratas de hacer un puente como si fuera una carretera porque pegas y copias, y eso es un desastre. Esos son los expedientes mal hechos por pequeñas empresas que ganan concursos y no están pues a la altura del reto y tampoco están ahí para realmente hacer bien el proyecto, sino para ver cómo medran. Ese es un problema. Entonces, contratar a un, repito, a ver, Katrina en Estados Unidos, ¿qué pasó tras el desastre? Contrataron project managers para atender la reconstrucción, 2 o 3, y eso fue gigante. Los países más desarrollados del mundo hacen esto, no arman una administración pública nueva dedicada a manejar miles de proyectos porque eso es simplemente absurdo, no daría el tiempo. O sea, digamos, para resumir y hacer una síntesis de nuestro público, el enfoque que propone es no hacer pequeñas obras, no atomizar, sino que, digamos... Ahora, y un comentario, sí. Ricardo, estoy en el Congreso, respeto, aprecio por los congresistas, y generalmente tienen una relación cercana con los alcaldes de las localidades, con las provincias, porque las representan, son sus electores. Entonces, pero no funciona. Entonces, por tratar de que los alcaldes hagan el trabajo, bueno, estamos entrando en una zona peligrosa. Mejor corregir, que alguien centralice los expedientes, que se concurse con expedientes hechos, pero hechos pues en masa por alguien calificado para hacer cientos o miles de expedientes a la vez, en corto tiempo. Para eso hay firmas grandes en el mundo que lo hacen. Es cierto, quitarían un poco de trabajo a peruanos que podrían hacer pequeños estudios, miles de pequeños estudios. Eso es lo que podrían estar pensando algunos peruanos. No necesariamente, porque estas firmas que son expertas y hacen esto en el mundo y en reconstrucciones más grandes que esta, contratan pues gente local, naturalmente. No va a venir un ingeniero de Iowa a ir a una pequeña localidad de Piura a encontrar una solución. Para eso hay gente local, pero están supervisadas, integradas. Por una matriz internacional. Una matriz, pues, ¿cómo decir? Organizada, preparada para este fin. Creo que esa podría ser una solución y no es que vaya a tomar más tiempo. Va a evitarse estos problemas. Sería lastimoso que dentro de un año o dos esto se parezca a la experiencia de Pisco. De Pisco, que... Penoso, y la verdad que me daría pena no porque sea este gobierno o el anterior, sino que ¿qué querría decir? ¿Que en el Perú no somos capaces? De aprender de las lecciones. O amarrarnos los zapatos para exagerar un poco. Ya, es un poco exagerado, pero hay que decir algo así. Ahora, alguien podría, digamos, decir en el programa que usted está de alguna manera enfocando el asunto favorablemente para que grandes empresas puedan concursar en desmedro de precisamente esas empresas pequeñas, atomizadas y pequeñas obras. Nada de eso. No es así. No, esto es una o pocas, unas cuantas empresas que gerencian los proyectos. En globo, puede ser una por región, supongamos que son 6 regiones, serían 6 empresas, esto es hipotético, que a su vez supervisan, preparan expedientes, vigilan el concurso, siguen la ejecución, reportan, se controla la masa y no se entrega dinero por pedacitos a miles de localidades donde posiblemente no vamos a volver a ver la obra, esto es una broma, ni al alcalde, y el éxito está asegurado que no va a ocurrir. Entonces, esta es una forma de evitar problemas, pero no es propiciar que ingresen. Esto no son APPs, siguen siendo obras públicas, eso es imposible cambiarlo. Ahora, donde quizás habría campos para APPs es en el manejo de cuencas. Los ríos se manejan integralmente. Ojalá se pudiera transmitir esto. Imagínense un río donde ha habido un desborde, ¿no? En esta localidad, la alcaldía X, se salió el agua. Entonces el alcalde va a querer reforzar esta ribera. Okay. De repente lo hacen bien y la refuerzan. Pero el agua va a seguir buscando su curso. En la próxima ocasión se va a estrellar contra esta buena defensa y esto es como una mesa de billar. Va a rebotar, va a salir por el costado, aguas arriba, aguas abajo, aguas al frente, por donde sea. Esto no soluciona. Tiene que ser integral. Todo el río manejado desde un solo concepto, con un criterio
uniforme La naturaleza para lograr el resultado. Por ejemplo, desviar el río que atraviesa la ciudad de Trujillo. Eso es una obra mayor. Eso debe hacerse con mucho cuidado. No es cuestión de hacer 20 subcontratos para que cada uno en cada barrio haga su arreglo y trate de que el río ya no pase por acá, sino por la paralela. Así no funciona. Hay casos de desvíos de ríos en países de Europa que han sido pues trabajos importantes. Esto es ingeniería mayor, no es algo que se hace a la ligera. Estoy hablando acá solo de un par de ejemplos de obras que sí son grandes, pero la inmensa mayoría de las obras de la reconstrucción son pequeñas obras. Y no se trata de que ingresen empresas vinculadas a AFIN, en absoluto. Las empresas que hacen gerencia de proyectos llamados project managers están en otro territorio, tampoco son afiliadas a AFIN, no tenemos nada que ver con eso. Usted menciona empresas americanas y canadienses que gestionen los proyectos, ¿no? Pero solo porque son un ejemplo, también hay otras. Exactamente, pero me viene a la mente algo que me dijo un amigo mío y que digamos, se lo comento a usted. Que tiene que ver con no las empresas que hacen el planeamiento, sino las empresas que se dedican a construir, en fin, a hacer la infraestructura. Me dice, el día que empresas norteamericanas postulen para, digamos, construir obras, ¿no es cierto?, en APPs o cuestiones por el estilo, sabremos que no va a haber corrupción en esa obra. Porque esas empresas están sometidas a las leyes americanas y cualquier acto de corrupción ya no se juzga con las leyes peruanas, sino se juzgan con una severidad muy grande en Estados Unidos, como el caso, por ejemplo, de la FIFA, como el mismo caso de Odebrecht, etc. Entonces, me dice, ¿por qué crees tú que nunca hay empresas americanas que postulan para hacerse de obras públicas y son españolas o son peruanas o son, en fin, una serie de empresas donde efectivamente en esos países siempre hay problemas de corrupción a la hora de la contratación? ¿Ese amigo es muy pesimista? ¿Está desentonado? ¿Usted cómo lo calificaría? No, es que, repito, los project managers, empresas que gerencian proyectos, en este caso de reconstrucción, de alcance grande, no construyen. No están en los dos lados de la ecuación. No, le estoy poniendo el ejemplo ya no de los project managers, sino de empresas. Claro, ¿por qué no concursa nunca una empresa americana para una carretera? Yo creo que no hay posibilidad de que para 9.000 pequeñas obras en el país vengan empresas extranjeras, porque la logística de construir tanto no es económica. Eso se hace con empresas peruanas, locales, de la región o del país, nacionales, sabe Dios, pero que puedan hacer su esfuerzo. O sea que esto no es traer extranjeros para reemplazar nacionales, sino traer a alguien que esté equipado para hacer algo a la escala necesaria, rápido, para no perder años en preparar el tema, porque no tenemos tiempo, pero tampoco perder plata en correr para después darnos cuenta que todo salió mal. Hay un equilibrio. ¿Cómo solucionamos ya el problema, digamos, ya no de los chicos, sino de los grandes? Porque, digamos, las APP han tenido un traspié bien grande, básicamente por el caso Odebrecht, ¿no? Y entonces ya la gente dice, bueno, ya no confía mucho ni siquiera en los privados. Okay. Entonces, la pregunta es, tenemos muy poco tiempo, ¿cómo se restablece la confianza en que los privados y el sistema de libre mercado y competencia va a funcionar precisamente para que no haya corrupción y para que las cosas sean eficientes? Para que el público no se confunda. Estamos hablando ahora de otro tema. Ya no es reconstrucción, esto es APPs para grandes proyectos de alcance nacional donde... Que también hay un déficit muy grande de infraestructura. Ya los hay, pero debieran venir más jugadores o postores o constructores o empresas de inversión que sean de primera línea mundial. Ahí es donde dice mi amigo que no vienen los americanos. ¿Cómo hacerlo? Mejorando los procesos. También. APPs de nueva generación. ¿Cómo? Primero, selección y priorización de proyectos, criterios económicos, sociales, técnicamente llevados a cabo, sin interferencia política. Lo peor que nos puede pasar en el país son estos proyectos mascota de las autoridades de turno que los empujan. La experiencia indica que eso no es bueno. Selección y priorización, Segundo, estudios más profundos. Actualmente se concursa APPs con estudios no
suficientemente profundos. No debe sorprender que una vez que el ganador del concurso hace el estudio definitivo, hay desviaciones, pues. Es como si usted construyera una casa. Yo sé, pero eso la gente lo toma como una maña. Es decir, hago una... No es una maña. Es decir, y después voy aumentando cosas, entonces ahí vienen las adendas. Lo ven de esa manera, pero la realidad es que el Estado debiera gastar más plata en los estudios y menos plata en la remediación de las desviaciones que surgen porque los estudios son poco profundos, que se llaman adendas. Es el mundo al revés. Tercer lugar, contratos estandarizados. Hay causas frecuentes de adendas. Se conocen, hay que desarrollar los contratos para evitar esas causas, de modo que las soluciones estén implícitas en el contrato y no haya necesidad de agregar costos o agregar temas porque el contrato no lo prevía. Eso se hace estandarizándolos y ese es un trabajo que tenemos que hacer. En tercer lugar, concursos que desalienten las ofertas temerarias. Curiosamente, si uno busca el menor precio posible, está invitando a que haya algún audaz que ofrezca cualquier cosa por llevarse el proyecto, porque después conversaré pues con las autoridades. Y ahí me voy a arreglar. Eso es lo que la gente piensa, ¿no? Es pero que eso se evita. Propongo lo más barato y después en el camino voy arreglando para llegar al precio caro. No concursar ningún proyecto en términos que sean ambiguos. Cualquier ambigüedad alienta ofertas temerarias. Luego, una vez que se concursa, las expropiaciones. Hay que tenerlas listas en lo que sea posible al momento de la firma del contrato. Bueno, la del aeropuerto Jorge Chávez ha durado como 10 años, eso es un escándalo. Ahí hay un problema mayor detrás, porque el registro de la propiedad inmueble en el país es bien ineficiente. Quizás 30% de las propiedades en el país están debidamente registradas. Me dicen que el tiempo se ha acabado, lamentablemente. Yo le agradezco mucho que nos haya, digamos, hecho conocer su punto de vista. Me encantaría volverlo a tener en el programa para además conversar de otros temas. Su papá ha sido congresista en este mismo recinto. Me gustaría conversar también sobre eso. No puedo, digamos, el tiempo se me ha cortado. Sí, tiene un segundito. Sí. Respecto a la reconstrucción, es el momento de hacer un alto para reflexionar y rápidamente encontrar la salida que pueden ser estos gerentes de proyectos de escala global. Para las APPs, mejorar los procesos, como hemos comentado, para que las adendas se minimicen. Es inevitable que haya adendas en contratos a largo plazo, pero pueden ser las mínimas necesarias. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Encantado de tenerlo en el programa. Vamos a un corte y volvemos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.